El día de hoy vamos a compartir una palabra muy importante. Los que son hijos de Dios van a saber que es así. El tema de la predicación es el verdadero sentido de la oración. El verdadero sentido de la oración. ¿Cuántos oran? Ora al Señor. ¿Se ha preguntado si la oración que usted hace, Dios la escucha? ¿Se ha preguntado, ha sido con usted crítico y se ha preguntado si la forma como usted está orando es la que Dios nos enseña en la palabra? ¿Sabe que con el paso de los años en el ministerio y viendo una cantidad importante de iglesias y de cristianos, me he percatado que un gran porcentaje de los cristianos que dicen orar han perdido el sentido que Dios nos enseña de la oración? Dios despertó en su siervo hace un tiempo de compartir algunos temas que tienen que ver con la vida cristiana. Y este es uno de ellos. Este es un tema básico, elemental, que todo cristiano nacido de Dios debe de tener claro cómo saber orar. ¿Se recuerdan cuando en Mateo 6:9 van con Jesús sus seguidores y le dicen, enséñanos a orar? Estos discípulos estaban interesados en saber cómo orar, pero la pregunta ahí no es cómo orar, sino qué orar, qué pedir. Les soy sincero, al estudiar esta palabra me encontré con dos obstáculos para compartir o para preparar la predicación. El primero es que con el paso del tiempo y leyendo la Biblia, tengo un conocimiento acerca de la oración que en realidad no he practicado. ¿Escuchó eso? Como pastor, como siervo, tengo un concepto de la oración en la Biblia, estudiando, pero que realmente no he puesto en práctica. ¿Por qué? Porque regularmente me doy cuenta cuando vengo a la palabra que mi oración está muchas veces fuera de lo que Dios nos enseña. Hemos dicho que orar es hablar con Dios, ¿cierto? Pero realmente ese hablar con Dios lo estamos haciendo de la forma correcta, de la forma bíblica que Dios nos enseña. Porque es importante saber si lo que yo estoy teniendo con Dios en ese momento realmente Dios la está escuchando. Hace un tiempo acompañé a un pastor que fue invitado a un hospital donde una persona de 89 años estaba muy mal. Y la familia le pidió que fuera a orar por esa persona, 89 años. Y el pastor llega al hospital, ve a una persona ya adulta de 89 años con un problema de salud bastante delicado. Pero antes de que comenzara a orar, la familia le dijo, pero queremos que Dios le dé 11 años más de vida. Queremos que nuestra familiar viva 100 años. Y el pastor dice, eso es imposible. Eso es imposible. Yo no puedo decirles que mi oración va dirigida para que Dios le añada 11 años de vida a alguien que tiene 89 años. Y el pastor oró. Obviamente era el tiempo del Señor, la persona murió, pero la familia que invitó al pastor se enojó con el pastor y le reclamó y le dijo, usted no sabe orar. Usted no sabe orar porque le pedimos que le pidiera a Dios que le diera 11 años más de vida y Dios no lo escuchó. Eso impactó mi vida. Eso impactó mi vida porque me doy cuenta de que muchos cristianos tienen un concepto equivocado de lo que es la oración según la palabra de Dios. A veces también he leído o he escuchado cantos que no tienen ningún sustento en la Biblia. Algunos himnos que tampoco están sustentados en la Biblia. Sin embargo, se cantan. Pero realmente esa alabanza llegará a Dios si no tiene un sustento en la palabra del Señor. Déjeme decirle que a raíz de estar estudiando este tema de la oración, me sentí con la gran necesidad de inscribirme en la escuela de la oración. Sabe que en mi ignorancia
este año 2022, algo que hicimos los cultos de los martes con la iglesia que nos reunimos, es dedicarle más tiempo a la oración. Los hermanos saben que fue difícil los primeros cultos, ¿cierto o no? ¿Cómo iniciar un culto de estudio bíblico con un momento de oración, con un tiempo de oración? Fue difícil. Los hermanos en algún momento dijeron, pero pastor, ¿cómo llegar al culto y en lugar de iniciar de manera como lo hacemos, dediquemos un tiempo importante a orar? Y durante el paso de los meses nos hemos dado cuenta que es bueno orar, ¿cierto o no, hermanos? La iglesia ha aprendido de que la oración es importante en nuestra vida y saber sobre todo si lo que estamos haciendo, la oración es para nosotros o para Dios. Porque muchas veces nuestra oración que hacemos no es para Dios, es para nosotros, es para no sentirnos culpables de que no hicimos lo que Dios nos pidió que hiciéramos, pero realmente la oración que hicimos o que dijimos no tuvo nada que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso el texto que leímos, ahora con lo que le he comentado, lea el texto otra vez, de Romanos 8:26. Obsérvenlo, le doy un minuto. Lea el texto ahora. ¿Qué encuentra ahí? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Este texto nos está diciendo que como cristianos, aunque somos salvos, aunque somos cristianos, no sabemos orar. ¿Es lo que dice el texto o no? Déjeme leerle este texto en otra versión. Ponga atención. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Este texto me está diciendo que yo estoy en desventaja delante de Dios, porque cada vez que yo me ponga delante de Él, no sé orar. Es lo que dice el texto. Cada vez que yo decida orar por los alimentos, pedir por mi familia, orar con Dios, Dios me dice, tú no sabes orar. Porque todo lo que vas a pedir es por ti, para ti, egoístamente, en tus placeres. Eso es lo que dice el texto, es lo que yo entiendo. No sé si usted no lo entiende así. ¿Cómo podemos pedirle a Dios como conviene? No lo sabemos. Nosotros como cristianos nos coloca la Biblia en un lugar de desventaja y nos vuelve ignorantes en la forma de cómo debemos orar. Sí, es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, pero ¿cómo hacemos nuestra oración? Vamos a ver un ejemplo. Santiago capítulo 4, versículo 1. Y aquí encontramos una porción que nos habla Dios. Usted me alcanza, Santiago 4, 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque ¿qué? No pedís. 3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Santiago está hablando de la oración. Santiago dice, ¿de dónde vienen las diferencias entre ustedes? Santiago dice, de ustedes mismos, de su naturaleza caída. Pero luego Santiago dice, cuando llega el momento de orar, de pedirle a Dios algo, siempre se equivocan. No sabemos a veces pedirle a Dios las cosas como Dios nos enseña en su palabra. Pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. La palabra ahí deleites son placeres. Dios nos enseña a través de este pasaje que debemos de darnos cuenta que de manera natural, inconsciente, pedimos de acuerdo a nuestras necesidades humanas, de acuerdo a nuestros placeres, y no estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios.
Por eso muchas veces lo que le pedimos a Dios no nos escucha, no llega como deseamos que llegara, porque no estamos pidiendo de acuerdo a lo que Dios quiere que pidamos. Dice entonces la palabra de Dios que la voluntad de Dios no es satisfacer nuestra necesidad, sino que vivamos en su voluntad. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y vamos a ver un ejemplo de lo que Santiago está diciendo en cuanto al tema de la oración. El contexto es que tiene Pablo una enfermedad física. Y él va a Dios y le pide a Dios que lo sane. Y quiere que Dios le quite ese problema que él tiene en su humanidad. Obviamente Pablo, su naturaleza, resalta de que él quiere y él desea que sea sanado. Sin embargo, el plan de Dios es distinto. Dice el texto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo dice: yo tengo un problema. Dios me mostró, Dios me reveló que no me debo de exaltar en sobremanera, y de esa forma Él me mandó algo a mi vida. Un aguijón es un problema, en este caso físico, para que no me enaltezca, dice el texto. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Dice otra versión: le he pedido a Dios en oración 3 veces. ¿Qué le pidió Pablo? Que le quitara el problema físico. ¿Es malo pedir eso a Dios? No. La pregunta es bíblico. ¿Es malo pedirle a Dios que nos quite los problemas que tenemos, que nos agobian? No. La pregunta es la voluntad de Dios en ese caso en específico. En el caso de Pablo, Dios le contestó y le dijo: bástate mi gracia. ¿Le quitó la enfermedad? No se la quitó. Pero Dios le dijo: estaré contigo en tu enfermedad, en tu problema. Muchas veces, hermanos, le pedimos a Dios que nos quite algo, que nos ayude en algo, pero a veces no es la voluntad de Dios quitarte el problema que tienes, sino más bien que aprendas a que Dios está contigo en el problema que tienes. Pero no estamos de acuerdo que Dios nos diga eso, porque mejor estamos más cómodos cuando Dios nos obra y nos quita eso que nos está afligiendo. Pablo es un hombre de Dios, pero Dios le enseñó que la sanidad no era la respuesta a la oración de Pablo en ese momento. Nunca le quitó el problema físico. Así murió Pablo. Ahora, la pregunta es: ¿la oración de Pablo fue contestada? Fue contestada, pero no de acuerdo a la necesidad que él tenía, sino a la voluntad de Dios. Y es ahí donde Dios quiere que tengamos nosotros esta tarde, encontrar en la Biblia el sentido correcto de la oración. Lucas capítulo 11, versículo 1. En este pasaje de Lucas, Jesucristo ha terminado de orar al Padre. Los discípulos están cerca, están escuchando y observando lo que Jesús está orando en ese momento. Ellos tienen una interrogante y dice Lucas 11:1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, lo estaban observando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: ¿qué? Enséñanos a orar. Esa fue la pregunta: enséñanos a orar. Aquí la respuesta no es cómo orar, porque tenemos la oración modelo, Mateo 6:9, Padre nuestro. No es lo que vas a decir, sino en qué forma vas a decir las cosas. ¿Cómo inicia el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto o no? Comienza la oración reconociendo que hay una comunión entre nosotros y nuestro Padre. Para poder orar a Dios, iniciamos teniendo comunión. Si no hay comunión en la lectura de la palabra, si no hay comunión estás cerca de Dios, no puede haber una oración cerca delante del Señor. Enséñanos a orar, dice este texto, como también Juan enseñó a sus discípulos.
yo encontré, con la ayuda de Dios, algunos aspectos que no impiden una oración plena delante del Señor. Y vamos a ir al Salmo 66, versículo 18. Vamos a ver algunos aspectos donde la oración que realizamos no tiene sentido. ¿Ya tiene el Salmo 66, 18? Número 1, los que anotan. Si los pecados no se confiesan delante de Dios, tu oración no será escuchada. ¿Escuchó eso? Si los pecados que cometemos no los confesamos delante de Dios, por más que oremos, por más que leamos la Biblia, nuestra oración no será escuchada. Tenemos que entender que cuando oramos tenemos que reconocer que fallamos, que nos equivocamos y que necesitamos ponernos a cuentas con Dios y que tenemos que corregir nuestra vida en Cristo Jesús. Ahora, con eso leamos el texto de Salmos 66, 18. Si en mi corazón, dice el salmista, hubiese yo mirado a la iniquidad, dice otra versión, si mis intenciones fueran malas, el Señor no me habría escuchado. ¿Logra leer esa parte ahí, hermanos? Dice el Salmo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. El salmista está diciendo, si antes de orar yo veo en mi vida pecado, veo en mi vida maldad, por lo tanto Dios no me va a escuchar. Dios quiere hablarnos, hermanos. Para podernos acercar a Dios tenemos que tener una vida en paz, plena y sin pecados. Acercarme yo a orar y pedirle a Dios por algo, si mi vida no está bien delante de Él, me estoy autoengañando y mi oración no subirá al techo. Si no confieso mi pecado, en mi oración no tiene sentido. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Léalo conmigo. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿qué, hermanos? Alcanzará misericordia. Dios quiere que tengamos presentes, cada vez que tengamos un tiempo de oración, tenemos que autoexaminarnos cómo está nuestra vida delante de Dios. Si yo digo que estoy bien sabiendo que hice algo mal, entonces Dios me llamará y me dirá, esa oración no la escucharé. Tenemos que estar en paz con el Señor, hermanos. Isaías, capítulo 1, versículo 13. Leí este pasaje de Isaías, capítulo 1, versículo 13. Israel tenía deseo de estar cerca de Dios y siempre buscaba el brazo protector del Señor. Y siempre Dios estuvo para confortar al pueblo. Pero miren lo que dice este pasaje. Esto es impactante, estremecedor en el tema de la oración. No me traigas vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, ¿qué? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué es lo que dice Isaías? Cada vez que nos presentemos de Dios, tenemos que revisar cómo está nuestra vida y darnos cuenta que necesitamos de Dios para acercarnos a Él. Todo lo que hagamos, dice Isaías, si no está en arrepentimiento, en comunión, yo no lo escucharé. Dice el texto 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración. Algo importante que Dios quiere que aprendamos en el tema de la oración. Ya Dios me habló acerca de ponerme a cuentas con Él.
de que no puedo yo presentarme con una vida que no está en comunión con el Señor. Esdras capítulo 9, versículo 6. Esdras capítulo 9, versículo 6. Aquí encontramos un pasaje de un arrepentimiento genuino. Cuando alguien se arrepiente y está en paz con el Señor, Dios promete bendecir a ese pueblo. Esdras, recordemos que es uno de los hombres que Dios levanta cuando viene Israel del cautiverio, y lo llama para ordenar las cosas con el pueblo que venía del cautiverio. Y dice Esdras 9:6: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras reconoce que la maldad se había incrementado en el pueblo. ¿Sabe que cuando estudiaba esto, y particularmente el tema de las profecías, haciendo un poco de estudio en la Biblia, hermanos, que tiene 66 libros la Biblia, en todos los libros nos habla a los cristianos al arrepentimiento, a cambiar y a buscar a Dios? Solamente el libro de Filemón es el único que no habla en cuanto al tema del arrepentimiento. Todos los demás libros exhortan constantemente a la iglesia y al pueblo a arrepentirse y a buscar a Dios de corazón. Esdras dice en el texto 7: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada y a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Está reconociendo Esdras que hay cosas que se hicieron mal y que tienen que corregirse, y el camino es el arrepentimiento, confesándole a Dios que hemos obrado mal. Versículo 8: y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestros días, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos. ¿Qué somos? Siervos. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Dios perdonó al pueblo, pero tuvo que reconocer el pueblo que había obrado mal. Tuvo que reconocer el pueblo que había equivocado sus actos y que tenía que haber un arrepentimiento para cambiar su vida. Versículo 10: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Esdras está reconociendo lo que había venido al pueblo de Israel, pero reconocieron en arrepentimiento y fe que tenían que cambiar. Ahora Dios nos quiere hablar a nosotros en esta tarde. Necesitamos entender que si queremos que nuestra oración sea escuchada por Dios, tenemos que reconocer que nuestra vida tiene que estar en paz con nuestro Creador. Culminamos con Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo iniciamos orando? Padre nuestro, reconociendo que tenemos una comunión con Dios. ¿Cada cuándo leemos la Biblia, hermanos? ¿Cada cuándo dedicamos un tiempo para tener comunión con Dios?
si no tenemos un tiempo en comunión con Dios durante el día que vivimos, durante la semana que estamos, ¿cómo podremos pararnos delante de Dios y decirle Padre nuestro? ¿Por qué usted le dice Padre a su papá? Todos los días lo ve, lo saluda, platica con él, convive con él, y eso da comunión. Si no lo hacemos nosotros, ¿cómo podremos llamarle a Dios nuestro Padre? Padre nuestro que estás en los cielos, dice el texto, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración nos habla de reconocer la voluntad de Dios antes de nuestras necesidades. El que está interesado en nosotros es Dios, hermanos, pero su voluntad debe de estar siempre delante de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con esto que tengo en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que estoy viviendo? ¿Cuál es su voluntad en la prueba que estoy viviendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y decirle a Dios, ayúdame, Señor, a vivir en tu voluntad.